en Excel o en MATLAB o en la que ustedes quisieran, de tal manera que llegaran a esta concentración, que es la concentración que ya no cambia. Y ya con esto calcular CC y CC, y con esa CC calcular presión osmótica, y con esa calcular el flux, para finalmente de la fórmula del flux despejar y calcular el área, ¿no? Que creo que es lo que nos pide. Ajá, el área de la membrana. ¿Alguien la hizo? Espérenme tantito, voy por un suéter que tengo frío. ¿Qué pasó? ¿Alguien lo intentó? ¿O por qué no lo hicieron, chicos? Yo me confundí en el método. ¿Se confundió en el método? ¿Quién es usted, perdón? Juan Alberto. Ah, Juan Alberto. Oiga, Juan Alberto, pero si está claro como el agua, está cristalino como el agua. Crystal clear, como dicen los gringos. ¿De verdad se confundieron en el método? ¿Alguien más? Bueno, pues como nadie lo hizo, pues yo no puedo. O sea, necesito que lo intenten al menos, porque si no lo intentan, pues no salen las dudas, y las dudas van a salir en el examen. Entonces ya tenemos aquí los datos. Quieren se los vuelvo a poner, pero sí necesito que lo intenten. Y ya no nos, ahora sí ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, las dudas que se queden, chicos, pues lo peor que puede pasar es que salgan en el examen. Entonces, TFR, la concentración de la alimentación, ¿no? Entonces, sí necesito que por favor lo intenten. O sea, hagan un esfuerzo. Aquí está ya delineado todo, o sea, ya está delineado qué es lo que tienen que hacer y qué fórmula tienen que utilizar. Entonces, entonces, pues intenten hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, CP vale 0. ¿Y qué van a hacer? Pues los datos de la alimentación ya los tienen. Esos datos de la alimentación van a ser igual a los datos del retenido, ¿no? De lo que sale en la corriente de rechazo o de retenido. Ahora, si hacemos de esta suposición de CP igual a 0, esta ecuación que tenemos acá se simplifica porque esto vale 0 y entonces me queda que todo lo que entra de soluto pues tiene que salir a fuerza en el retenido. Nada pasa por el permeado, ¿no? O sea, el factor de rechazo es 100% o 1. Luego, a partir de esto calculamos CC, donde CC recuerden que es una concentración promedio entre la concentración a la entrada de la membrana y la concentración a la salida de la membrana del lado del lado del retenido, ¿no? No del lado del permeado, sino del lado de lo que no pasa. Entonces, CC se calcula como un promedio. Esta fórmula ya la habíamos visto, ya la tienen en el artículo también, pero si C
si RCR es igual a FCF, entonces esta ecuación de aquí se convierte en esta que tenemos acá. ¿Sí? Y aquí había un cambio que utilizamos, utilizando el factor de recuperación, y entonces nos quedaba de esta manera. Donde el factor de recuperación no es otra cosa que P entre F. Ahora, ya que tienen eso, lo que sigue es ahora calcular el primer valor de CP. El primer valor de CP va a ser igual a CC, que ya la calcularon en el paso anterior, o debieron de haberla calculado, porque ya tienen todos los elementos para poder calcularla. Tienen todas las corrientes y tienen la concentración de la alimentación. No necesitan nada más. Entonces, pueden calcular CC, y si calculan CC con el factor de rechazo, que también lo conocen del enunciado del problema, tienen el primer valor de CP, el primer valor calculado de CP. Ahora, una vez que calculan el valor de CP, ahora lo que sigue es calcular el valor de CR. Tienen que calcular el valor de CR. Y el valor de CR, para poder calcularlo, lo primero que tienen que hacer es utilizar este dato, ¿no? De la ecuación del balance de masa general. Utilizan esto para poder calcular la corriente, pues la corriente que les falta aquí es la corriente, aquí están poniendo la corriente R. Entonces ya una vez que tienen la corriente R, pueden utilizar esta fórmula de acá para poder calcular CR, porque ya tendrían todo. FCF son datos del problema, CP la acaban de calcular, el permeado también es un dato, si no es un dato directo, es un dato indirecto del problema. Acuérdense, es el factor de recuperación, que es P entre F. Entonces, tienen P, R la sacan del balance, porque si ya tienen dos, si tienen F y tienen P, pueden calcular R, y entonces CR lo despejan de aquí, de esta fórmula, y van a tener CR. Ahora, una vez que tienen CR, como nuestra primera iteración fue 0, y nuestro factor de rechazo no es 0, entonces lo que va a pasar es que el primer valor calculado de CP, el que hicieron en la etapa 3, va a ser diferente del anterior. Eso implica que tienen que volver a repetir el método empezando con el paso 2. Ya el paso 1 ya no, porque el paso 1 solamente se cumple cuando CP se asume igual a 0. Pero entonces para los subsecuentes cálculos de CP, lo que ustedes tienen que hacer es calcular directamente CC, porque ya van a tener un valor de CR que no tenían en un principio. Entonces CR ya lo calcularon, R ya lo calcularon, F y CF son datos del problema, pueden calcular CC. Ahora con esta fórmula, con la general, ¿sí? No con la simplificación que fue la que utilizamos al principio. Ahora con esta general. Con esta la calculan y ya van a tener CC. Si tienen CC, con la fórmula del paso 3 van a tener CP. Y además van a tener, bueno, esta de hecho ya la tenían, ¿no? Esta R ya no la tienen que recalcular. Bueno, entonces si ya esta ya la tienen, entonces inmediatamente con la fórmula del balance por componentes vuelven a calcular CR. Ahora, de hecho, desde que, para la segunda iteración, desde aquí, desde CP, yo veo si el CP de la segunda iteración ya se parece a la 1, ¿no? A la iteración anterior. Si se parece a la iteración anterior, quiere decir que ya terminaron, y entonces lo único que necesitan es calcular CC para poder calcular la presión osmótica y poder resolver el problema. Si no coinciden, entonces tienen que seguir iterando con el paso 2 y el paso 3. El paso 4 ya no, porque el paso 4 ya lo tienen, o sea, el paso 4 nada más les sirvió para el primer
para la primera pasada, ¿no? Pero aquí ya tienen este resultado y tanto F como P no cambian, entonces este dato ya lo tienen para las siguientes iteraciones. Lo único que tienen que estar recalculando es CR. ¿Sí? Y una vez que tengan CP y CR, cuando ya convergió en problema, con estos dos datos y todas las corrientes que ya tienen que calcular CC. Entonces no sé cómo ponérselo para que lo hagan. O sea, lo tienen que intentar. Si no lo intentan, pues yo se los puedo explicar de 1000 formas, pero finalmente es importante que ustedes manipulen las ecuaciones. Si ustedes no manipulan las ecuaciones, pues todas las dudas que puedan tener y todo el análisis que puedan tener lo van a querer hacer el día del examen y pues se van a confundir. Entonces necesito por favor que lo hagan. Entonces, de hecho les voy a quitar esta. Ah, no, pero ya la tienen ustedes. Entonces, si quieren esto, no le hagan caso. O sea, esto simplemente saquen los datos de acá abajo y ustedes hagan su tablita como a ustedes les funcione. Finalmente lo que hay que hacer es hacer una tabla, hacer una tabulación donde se reflejen estos cálculos que ustedes están haciendo. Entonces, háganla ustedes y pues intenten resolverlo, por favor, ¿sí? Chicos. Entonces, por favor, yo esperaría que el miércoles ya lo tengan o ya lo hayan intentado o ya tengan algo que decirme, porque si no me dicen nada, pues yo tampoco les puedo retroalimentar nada, ¿no? Ahorita por el momento voy a dejar este método pendiente y me voy a ir a la parte de los arreglos. Entonces, este es el arreglo que vimos, ¿no? De hecho, el método del ejercicio que ustedes tienen que hacer es precisamente para este arreglo, que es un arreglo de etapa sencilla, continuo, es decir, es lo más fácil que podemos tener. Si ustedes no pueden resolver lo más fácil que podemos tener, imagínense lo más complicado, chicos. Bueno, entonces, ¿qué otros arreglos hay o qué otros arreglos son comunes? Bueno, el otro arreglo es este, ¿no? Que es según el libro que es el de Ibars, o Ibars, no sé dónde le pongan el acento, lo que le llama la cascada simple, donde si ustedes se fijan, pues son membranas que están en una continuación de la otra, ¿no? Es decir, para mí, pues este es un sistema en serie, donde tengo, pues, N membranas y donde tengo una alimentación al inicio de lo que es mi tren de membranas, mi módulo de membranas, y de cada una de las membranas va a estar saliendo un permeado. ¿Sí? Va a salir un permeado que, bueno, las membranas se van a numerar empezando del lado de la alimentación, va a ser 1, 2, etcétera, hasta N. Entonces, lo que sale de la membrana 1, pues lo voy a identificar como P1 o QP1, si ustedes quieren, ¿no? QP1. Mientras que el retenido R1 o QR1 o S1, como dice aquí, va a pasar a la siguiente membrana. En esa membrana vamos a tener nuevamente el permeado, que ahora vamos a llamar el permeado 2, y el retenido de esa membrana se va a ir a la siguiente membrana y así sucesivamente hasta que llegue a la última membrana. Entonces, en la última membrana va a entrar el retenido SN-1, va a entrar el retenido SN-1 y entonces aquí en esta va a entrar el retenido SN-1 y va a salir el último retenido, ¿no? Que le vamos a llamar SN. Y por el otro lado, del otro lado de la membrana, vamos a tener el permeado N. Recuerden que esta S también la hemos visto como R, ¿no? De hecho,
en el diagrama que explicamos, esta la pusimos como R y bueno, pues traía yo ahí algún problema con la nomenclatura, entonces o también como dice en el artículo le llaman QR, creo, QR. Entonces cualquiera de estas tres cosas, que es una letra mayúscula y un subíndice, pues se refieren a la corriente y dependiendo del número del subíndice, pues será el número de membrana al que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces esta podría ser Rn-1, de acuerdo con la numeración que nosotros dimos, o QRn-1, ¿no? Entonces todo esto son, acuérdense, son corrientes, ¿sí? Que dependiendo de la concentración, pues pueden estar dadas en volumen o pueden estar dadas, es decir, en flujo volumétrico, o pueden estar dadas también en flujo másico, ¿no? Bueno, ok. De tal manera que al final, ahora, ¿esto cuándo lo utilizamos? Bueno, pues sobre todo cuando queremos incrementar lo que sería tanto la pureza como la capacidad de manejo de las membranas. Entonces es cuando podemos utilizar este tipo de configuración en serie. Fíjense que la concentración que va a salir, bueno, todas estas concentraciones pues finalmente van a un cabezal común, se mezclan, es decir, y entonces al final P pues no va a ser otra cosa que la suma de cada uno de los permeados de las N membranas y CP pues va a ser igual a la concentración ya de las tres corrientes mezcladas. ¿Sí? Entonces, los balances que aplican pues son estos, ¿no? Hay un balance general, que es el que se tiene que hacer primero para todo el módulo de membranas. Entonces, pensamos que todo esto es una membranota grandotota y resolvemos el balance y el balance nos dice que F más P, perdón, F va a ser igual a P más, es decir, el permeado total más el retenido de la última etapa, o sea, Sn. Y el balance por componentes, pues también nos va a decir que F por C0 va a ser igual a P por Cp más Sn por la concentración en el retenido. ¿Sí? Ahora, también vamos a tener un balance para cada una de las etapas, ¿no? Vamos a tener un balance para cada una de las etapas donde, si pensamos que tenemos un módulo que es el módulo I, es un módulo intermedio, entonces el retenido, que va a ser la alimentación de ese módulo, digamos para el módulo I, para la membrana I, más bien, para la membrana I, que vamos a pensar que la I es una membrana intermedia, una membrana genérica. Si esta fuera la membrana I, entonces lo que entra es SI-1 y lo que sale va a ser PI y SI, ¿no? Entonces tenemos tenemos un balance de masa general para cada una de las membranas y tenemos un balance por componente para cada una de las membranas. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema? ¿Cuál es la estrategia general de resolución de este tipo de problemas? Bueno, básicamente, lo primero que se hace es un balance global. Vamos a hacer un balance global considerando que esta fuera una membrana grandota, ¿sí? Considerando que esta es una membrana grande y lo que vamos a encontrar de hacer ese balance grande va a ser CPN, ¿no? Y lo que vamos a tener es F y vamos a tener SN. Ahora, con estos dos datos, haciendo un balance por membrana, voy a encontrar Sn-1. Y una vez que tenga S-1, con Sn-1
voy a hacer un balance y voy a obtener CP2. Y ya que tengo CP2 y P subíndice 2. Ahora, ya que tenemos eso, entonces con estos dos vamos a obtener la S anterior. De tal manera que vamos a ir trabajando hacia atrás. Primero hacemos un balance completo para obtener este y este dato y después vamos a ir completando a través de balances de masa, alternando el balance general con el balance por membrana, vamos a ir obteniendo el resto de los, el resto de los balances de cada una de las membranas. Y así es como funciona. Ahora, para hacer cualquiera de estos, por el método iterativo, es decir, es como si hicieran el método iterativo n veces, una vez para cada una de las membranas. Por eso es importante que ustedes, por favor, hagan el intento de ver cómo se sienten con ese método iterativo, ¿sí? Entonces, bueno, estos ya son digamos, ya son problemas que involucran, pues ya cálculos intensivos. Claro que se facilitan mucho cuando uno tiene un programita para el cálculo de cada una de las membranas, pues es simplemente ir repitiendo ese cálculo, cambiando los valores que tenemos, ¿no? Entonces, finalmente, si lo queremos hacer a mano, pues puede parecer un proceso, complicado, pero bueno, si tenemos si estamos familiarizados y tenemos una manera de hacer repetitivo el cálculo del método iterativo, pues en realidad sí lleva su tiempo, pero no es algo que no se pueda resolver, ¿no? Entonces, bueno, este sería el de las membranas colocadas en serie y pues esa sería la manera de resolverlo. Ahora, ¿qué otro modelo tenemos? Bueno, tenemos este otro modelo que es el modelo de, cascada con recirculación. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos tenemos una membrana donde se está alimentando nuestra mezcla, ¿no? Nuestro mezcla a procesar, y cómo vamos a obtener el permeado y el retenido. A diferencia del otro esquema, donde lo que se pasaba a la siguiente membrana es el retenido, en este caso lo que vamos a pasar es el permeado. Y es cuando queremos, cuando utilizamos bueno, sobre todo cuando lo que queremos es aumentar la pureza de lo que estamos obteniendo, ¿no? No nos interesa tanto la capacidad o la cantidad de procesamiento, sino más bien lo que nos interesa es la pureza o el porcentaje de recuperación que estamos teniendo. Entonces, lo que sale del permeado se manda a la siguiente membrana, y de esa membrana vamos a tener nuestro permeado 2, donde en el permeado 2, pues vamos a tener una mejor pureza de mi permeado, ¿no? Es decir, va a estar libre de los solutos, que en este caso los podríamos ver como las impurezas, ¿no? Y el retenido que sale de la membrana 2, pues lo vamos a estar regresando a lo que es nuestra alimentación, de tal manera que, bueno, pues aquí vamos a estar cambiando la composición de lo que sería nuestra alimentación a la membrana 1. Y bueno, pues se pueden tener más membranas, ¿no? Pero bueno, este es el esquema básico con 2 membranas. Y bueno, pues estos son los balances que se tienen tanto para la primera como para la segunda etapa. Y bueno, también aquí hacemos uso de un factor de recuperación global, que bueno, que ya está un poquito más complicado que el anterior, pero bueno, el factor de recuperación global no va a ser más que el producto de los factores de concentración
individuales, es decir, de la membrana 1 y de la membrana 2, entre pues esta relación, ¿no? 1 menos el factor de concentración 1 por 1 menos el factor de concentración 2. Y bueno, pues con estas ecuaciones podemos, digamos, resolver este sistema. Pero, vamos, regresamos a lo mismo, ¿no? Es decir, tienen ustedes que o sea, todos estos sistemas ya de los diferentes tipos de módulos, pues necesitan que ya tengan cierta expertise, digamos, o cierta práctica en lo que es el cálculo de las membranas más sencillas. Entonces, pues no tiene caso que yo les ponga esto, o que veamos ejemplos de esto hasta que no hagan el cálculo más sencillo primero. Bueno, a ver, si vemos estas ecuaciones, pues bueno, se las puedo platicar. Entonces aquí el balance para esta es, en la primera etapa, lo que entra más lo que viene del retenido en la etapa 2 tiene que ser igual al permeado 1 más lo que sale del retenido en la etapa 1. Y cuando hacemos el balance por componentes, entonces tenemos esta ecuación, ¿no? Que ya está un poquito más compleja, pero nos dice que la suma de F más S2 por la concentración 0, es decir, para el balance de masa del componente, del soluto, va a ser igual al permeado 1 por la concentración del soluto en el permeado 1, más el retenido 1 por la concentración del soluto en el retenido 1. Y aquí la concentración 0 se calcula de esta manera, ¿no? Es decir, sí se vuelve un poquito más complicado el cálculo. No creo ni es mi propósito que podamos, que puedan ustedes hacer algún cálculo de esto. Primero porque, bueno, porque estamos justos de tiempo, ¿no? Y segundo porque, como les digo, pues requiere mucho más práctica de las cosas más sencillas. Sin embargo, pues bueno, sí es importante que lo tengan presente por si en un examen o no sé, en diseño de plantas más adelante, o en el otro taller de diseño de procesos de separación, pues llegan a tener alguna cosa así, ¿no? Es importante, bueno, pues que tengan esto, o sea, la intención no es ni que memoricen las fórmulas ni nada por el estilo, es solamente que sepan, ¿no? Que en un momento dado pueden echar mano, digamos, de esta información para poder resolver problemas más complejos, ¿no? O bueno, que ya básicamente podrían ser incluso proyectos, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas, bueno, pues se pueden utilizar, pues esto, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es a ver otro modelo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Digo, yo sé que igual y no van a tener muchas dudas porque, bueno, pues así platicadito, pues no podemos, quizás no pueden salir las dudas, ¿no? Más allá de la descripción de lo que tenemos aquí, pero bueno, pero bueno, en general no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre esto. No, profesora. No, No, maestra. profesora, todo bien. Ok, bueno, entonces, me salí. Clic para salir. Ok, entonces, vamos a pasar a otro método, que es, y para yo creo que voy a utilizar el Jamboard. Entonces, déjame abrirlo. Bueno, voy a dejar de compartir Voy a dejar de compartir Y voy a abrir un Jamboard.
No, creo que lo voy a hacer aquí en el Excel, que es el que tengo abierto. A ver cómo funciona. Entonces, ¿ya están viendo el Excel? Sí, profesora. Sí, ya se ve. Ok, entonces miren, este método nos sirve también para una operación de membranas que es muy utilizada y que también es la de la concentración, ¿no? Cuando queremos concentrar, si ustedes recuerdan, lo vimos como uno de los propósitos de las membranas, el hecho de cuando queremos concentrar, ¿no? Entonces empezamos aquí con una solución diluida que tiene una cierta concentración y lo que queremos es poder concentrarla, es decir, remover el solvente y las partículas más pequeñas de lo que es nuestro soluto de interés. Entonces, lo que va a pasar es que empezamos a alimentar, aquí tenemos la bomba, pasamos por la membrana, por un lado va a estar pasando todo lo que permea, es decir, pues en su mayoría y dependiendo del factor de retención o rechazo, esperamos que lo que pase aquí sea el solvente y partículas más pequeñas, mientras que las partículas que son de nuestro interés, pues nos interesa que tengan un factor de rechazo alto, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para estarlas regresando y de esta manera ir concentrando. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a partir, cuando estemos aquí, o sea, cuando va a iniciar la operación en el tiempo igual a 0, vamos a tener un volumen, que va a ser un volumen igual a 0, y vamos a tener también, bueno, esto no es un más, esto no es un cochecito, mejor lo quito. Aquí está. Y vamos a tener una concentración F, que va a ser una concentración también 0, ¿no? En el tiempo 0 vamos a tener eso. Ahora, del otro lado vamos a tener una concentración de permeado, que esta concentración de permeado va a estar en función del rechazo, ¿no? Del rechazo que tengamos. Si tenemos un rechazo muy bueno, es decir, vamos a pensar que tenemos un rechazo del 100%, pues entonces aquí mi concentración P pues va a ser 0, ¿no? Pero si tenemos una concentración, es decir, si tenemos un porcentaje de rechazo menor, entonces, pues una pequeña cantidad esperaríamos se va a estar pasando por el permeado. Bueno, entonces, vamos a ver que conforme pasa el tiempo, el volumen de esto va a ir descendiendo, ¿verdad? Este volumen que teníamos inicialmente, conforme pasa el tiempo, va a ir descendiendo. De tal manera que en un tiempo posterior al tiempo 0, pues vamos a tener un volumen que va a ser una función del tiempo y que va a ser menor que B0, ¿no? Y vamos a tener una concentración que también va a ser una función, de la concentración del retenido, ¿sí? Va a ser una función de la concentración del retenido, pero también va a ser una función del volumen, ¿verdad? Va a ser una función del volumen. Es decir, aunque nuestro porcentaje de rechazo de retención sea del 100% y todo el soluto lo esté regresando, de todas maneras, por el simple hecho de que, bueno, en ese caso, si ustedes se fijan, pues la cantidad de sólidos aquí tendría que ser igual a la cantidad de sólidos acá, porque nada está pasando por acá, ¿no? Esto es cuando CP es igual a 0, ¿no? Que es el caso que vimos en el caso más sencillo de membrana. Pero, de todas maneras, la concentración de F va a ir cambiando porque el volumen va a ir disminuyendo. Entonces, en última instancia,
aunque mi rechazo fuera 100%, esta CF, que es la concentración en un tiempo posterior al tiempo cero, va a ir cambiando y va a ser función del volumen. Entonces, en este tipo de problemas, lo que nos conviene más manejar son pues los balances diferenciales, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo podemos expresar esto que les acabo de explicar? Pues primero vamos a ver que las cosas van a estar cambiando en función del tiempo, ¿no? Voy a tener un cambio en función del tiempo. Y la cantidad de sólidos que yo voy a tener en el tiempo t, en esta parte, en lo que va a ser mi tanque, pues no va a ser otra cosa que B por la concentración F en el tiempo de que se trate, ¿no? Y eso a su vez va a ser igual a la concentración P. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, la concentración P, si dependiendo del rechazo, yo voy a tener aquí una cierta concentración P. Entonces, la concentración P por el cambio del volumen en el tiempo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es un balance de masa para el soluto, pero expresado en forma diferencial. Entonces, el cambio de mi soluto, porque este B, que es el volumen, por la concentración del soluto en ese volumen, no es otra cosa que la masa del soluto, ¿no? La masa en el tiempo t va a ser función o va a ser igual a la masa que yo tenga en el permeado por el cambio que hubo de volumen. ¿Sí? Es decir, el cambio de volumen que yo voy a tener aquí se va a deber precisamente a la cantidad que se me está escapando por acá. O sea, está asociado. Entonces, esa cantidad de volumen que cambia, ¿por dónde se fue? Pues no se pudo ir por otro lado más que por aquí, ¿no? Por esta parte de aquí. Entonces, el cambio de volumen va a estar referido al volumen aquí en el permeado por la concentración del soluto en el permeado. Entonces, en cualquier tiempo, en cualquier momento, esto se tiene que cumplir, ¿no? Porque no tengo más que una salida, que es esta. Entonces, todo lo demás está recirculando. Entonces, la masa de mi soluto en cualquier tiempo, pues tiene que ser igual a lo que esté saliendo por aquí por el cambio de volumen que hubo. ¿Sí? Porque sí estamos de acuerdo que el cambio de volumen que hubo aquí no se pudo ir por otro lado más que por acá. Claro que aquí es difícil verlo como un volumen, porque más bien lo vemos como un flujo, ¿no? Pero para un rango de tiempo dado, es decir, vamos a pensar, si yo quiero de 0 a 1 hora saber qué concentración voy a tener aquí, pues lo que tengo que ver es qué volumen recupero, ¿no? Acá voy a tener un tanquecito y aquí voy a tener un volumen, que este volumen que voy a tener aquí tiene que ser igual al cambio de volumen que tuve acá. Por la concentración que tenga el soluto en esta parte de aquí, en lo que es mi volumen de permeado, pues entonces tiene que ser iguales, ¿no? En cualquier tiempo. El cambio, es decir, la disminución que yo vaya a tener aquí, no se puede ir por otro lado más que por esta corriente de acá, ¿no? Entonces, de esa manera lo expresamos. Ahora, si ustedes se fijan, bueno, vamos a tratar de poner esto en términos de cosas que podamos medir. Entonces, si ustedes se fijan, pues esta no es otra cosa que una derivada con respecto al tiempo de un producto de variables. Y las dos son variables porque tanto el volumen como la concentración en el tanque, la concentración de la alimentación a la membrana, dependen del tiempo, no son constantes, van a ir cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, la derivada de esto, ¿cómo se calcula? Pues es la primera por la derivada de la segunda, ¿no? Más la segunda por la derivada de la primera, ¿sí? Y del otro lado tengo CP por la derivada del volumen con respecto al tiempo. Ahora, si se fijan, aquí tengo el mismo
la misma derivada, ¿no? db con respecto al tiempo, y aquí tengo db con respecto al tiempo, entonces voy a pasar esta para acá. Entonces pasamos esta para acá y nos va a quedar que b por la derivada con respecto al tiempo de CF va a ser igual a CP menos... Ay, va a ser igual a CP menos CF, todo esto por la derivada de B del volumen con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, si ustedes se fijan, aquí tengo dt y aquí tengo dt, entonces las puedo eliminar. Y lo que me queda es que B por la diferencial de CF va a ser igual a CP menos CF por la diferencial del volumen. Ahora, puedo pasar todo lo que va a depender de la concentración de un lado y todo lo que va a depender del volumen del otro, ¿sí? Entonces me va a quedar que CF menos CP entre CF, bueno, por la diferencial de CF por CP menos CF va a ser igual a dB entre B, ¿sí? Y entonces, pues ya tengo una ecuación diferencial de variables separables, de hecho ya la separé, y entonces la podemos integrar, ¿no? Ahora tenemos que poner cuáles son las condiciones límite en este caso, y la condición límite, ¿cuál va a ser? Va a ser que cuando B es igual a B0, la concentración F, pues va a ser igual a la concentración F0, ¿no? Y que cuando B es igual, o sea, en cualquier otro tiempo, B pues va a ser igual a B, ¿no? Que va a ser una función del tiempo. Y pues CF pues va a ser una concentración F, ¿no? Que va a ser función del tiempo también. Ok. Entonces, si integramos esto, ¿cómo nos quedaría, chicos? Bueno, aquí, pues, entonces a esta parte la integramos muy fácil y esta nos queda que el logaritmo natural de B, bueno, integrando, no le puse acá, pero quizás lo debería de poner. Entonces vamos a integrar ambos lados. Entonces me va a quedar D por la concentración de F entre CP menos CF. Y esto lo vamos a integrar. Bueno, esto lo vamos a integrar. Esto lo vamos a integrar. ¿Desde dónde? Desde CF0 hasta CF, ¿no? Y esto va a ser igual a la integral de la diferencial de B con respecto a B, desde B0 hasta B. Ahora, si resolvemos esta integral, estas dos integrales, lo que nos va a quedar es que CF menos CP menos CF va a ser igual, bueno, esto desde CF0 hasta CF va a ser igual al logaritmo natural de B, y bueno, va a ser B0 entre B, ¿no? Perdón, va a ser B entre B0, y fíjense que aquí, esta mejor no la voy a integrar todavía, esta la voy a dejar pendiente. Entonces déjenme le borro. Y esta nada más la voy a dejar indicada, ¿no? La voy a dejar indicada así como está aquí. Entonces, para no repetir tantas cosas, porque se me va a acabar el espacio, lo que vamos a hacer es que, si ustedes se fijan, bueno, este es el logaritmo natural de B entre B0, ¿no? Lo que voy a hacer es sacar la exponencial.
¿sí? Para que la exponencial con el logaritmo se vayan. Y entonces voy a quitar este logaritmo de aquí. Y entonces me va a quedar que b entre b0 va a ser igual a la exponencial de esa integral, ¿sí? Entonces b entre b0 va a ser igual a la exponencial de todo esto que está aquí, ¿no? Que bueno, a ver si me cabe. Voy a tratar de ponerlo chiquito. Y de aquí, fíjense que la b0, bueno, voy a dejar solamente b como una función de las concentraciones, como está acá, de la integral de estas concentraciones. Y esta b0, que es un valor constante, porque es el valor de partida, la voy a pasar al otro lado. Entonces me queda una expresión para el volumen, que va a estar dada como b es igual a b0 por la exponencial de la integral, acuérdense que, bueno, ahí están los límites, de dcf entre cp menos cf. Ay. Sí, me tengo que ir más para abajo. Entonces, para acá. Ok, y tengo una expresión para el volumen en función de el cambio de las concentraciones. Ahora, ¿por qué me interesa esto? ¿Por qué me interesa poner esto en función del volumen? Porque recuerden que tenemos una fórmula muy importante que me relaciona el volumen con el flux, ¿no? ¿Cuál es esa fórmula? A ver si se acuerda. Puedo mover mucho aquí. Bueno, ¿cuál sería esa fórmula? Chicos, ¿cuál es la expresión para el flux de permeado? La expresión que le relaciona el flux con el área de la membrana. La de flujo sobre el área de membrana. Sí, ¿no? O sea, el flux, nosotros sabemos que el flux, que la canción, no sé por qué me quiero pintar. ¿Por qué me creo que? Ya está, pero no me deja, estoy como si estuviera señalando. ¿Por qué será? Porque lo moví. Entonces, recuerden que para poder encontrar el área de las membranas siempre tenemos que encontrar el flux de permeado, ¿no? ¿Por qué? Porque la ecuación que nos relaciona el flux con el área de la membrana es precisamente esta, ¿no? Donde Q es el Q de permeado y A es el área de la membrana, ¿no? Fue una de las primeras que vimos. Entonces, el flux de permeado es el flujo de permeado entre el área de la membrana. Pero este flujo de permeado, en realidad, ¿qué es? Si nosotros lo queremos expresar en forma diferencial, pues lo podemos expresar como el cambio de volumen con respecto al tiempo, ¿no? Y esto entre el área de la membrana, ¿no? Tenemos aquí dos términos. Entonces, este flujo de permeado, si lo queremos expresar en forma diferencial o en forma de incrementos, si ustedes quieren verlo así, incrementos con respecto al tiempo, pues los podemos expresar como el cambio de volumen con respecto al tiempo. Esto nos va a dar el flujo de permeado. Y entonces, yo ya aquí tengo una expresión para B, ¿verdad? Y
esta fórmula me involucra una B. Entonces yo puedo decir que el flux de permeado va a ser igual a 1 entre el área de la membrana por la derivada con respecto al tiempo de mi volumen, pero donde mi volumen es todo esto, ¿no? De B0 por la exponencial de la integral de CF, ay, ya todo lo que está faltando, CP menos CF. Bueno, está medio amontonado ahí. No puedo mover más para acá. Yo creo que tengo que escribir para poder mover. Bueno, todo esto que está aquí lo voy a sustituir en esta expresión, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de simplificar esta expresión, ¿sí? Entonces, todo lo que es constante lo voy a pasar al otro lado. Y todo lo que depende del tiempo, más bien lo que depende de la concentración, lo voy a pasar del lado derecho. Y lo que sea constante lo voy a pasar del lado izquierdo. Entonces, ¿el flux de permeado cambia con el tiempo, chicos? Perdón, ¿cambia con la concentración? Perdón. ¿Cambia con la concentración? Sí, ¿no? Sí cambia, ¿no? O sea, dependiendo de la concentración que esté entrando aquí, va a ser lo que va a permear en función de las características de mi membrana que se reflejan en el factor de retención o de rechazo. Entonces, JP lo voy a pasar para el otro lado. Ahora, el área de la membrana no cambia, el área va a ser constante, ¿no? No cambia ni con la concentración ni con el tiempo. Lo voy a pasar hacia el otro lado. El volumen cero tampoco cambia, es una constante. De hecho, lo podía poner de este lado, ¿no? Entonces también lo voy a pasar para el otro lado. Y me va a quedar AM hacia acá, B0 hacia acá. Y, bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Y esto va a ser igual a la diferencial con respecto al tiempo. De todo esto, bueno, de 1 entre J, de 1 entre J, acá, de 1 entre JP, por todo esto que está acá, ¿no? Los paréntesis, que ya no los voy a poner porque no me caen. Pero todo esto, o sea, toda esta ecuación que tenemos aquí. Bueno, le voy a poner asterisquito a esta y todo esto. Ahora, de este lado voy a dejar todo lo que depende de la concentración. Entonces el tiempo, la diferencia del tiempo me está estorbando, la voy a pasar hacia el otro lado. Entonces me va a quedar AM entre B0 por la diferencial de T, va a ser igual a la diferencial de todo esto, ¿no? A la diferencial de esta función. ¿Sí? Ok. Y ya tengo, si ustedes se fijan, ya tengo otra vez una ecuación diferencial, ya separé de variables separables, ya separé las variables. Esta en realidad depende de la concentración, ¿no? Porque estoy dejando toda la concentración aquí. Y en el otro lado, pues tengo la que depende del tiempo. Ahora, integro. Esta parte es constante y entonces esto lo voy a integrar desde el tiempo igual a 0, donde mi concentración F es la concentración 0, y entre un tiempo que puede ser un tiempo T cualquiera, puede ser el tiempo final también, donde voy a tener una concentración F, pues que va a ser igual, ¿no? Diferente de la de acá. Y entonces a la hora que hago la integral me va a quedar AM entre B0 por T, va a ser igual a la integral de todo esto, ¿no? A la integral de esto. Bueno, le voy a quitar el de la concentración porque no quiero que me haga bolas. Bueno, me lo voy a dejar así. Ya sé que todo eso está en función de las concentraciones. Entonces, a la integral de la derivada de lo que está aquí adentro, que es B0 por la exponencial de la integral de CF entre CP menos CF. ¿Sí?
Ok, y entonces ahora, ¿qué hago con esto? Aquí voy a integrar, fíjense, aquí estoy integrando, bueno, aquí ya integré desde 0 hasta t, y aquí voy a integrar nuevamente en función de las concentraciones, ¿no? De acuerdo con mis condiciones límites, desde CF0 hasta CF. Y este también está dado igual, ¿no? CF0 hasta CF. No se lo pongo porque ya no me cabe. Entonces, pues ya no me cabe lo demás. ¿Qué tengo que hacer? Tengo un problema aquí, chicos, ¿qué hago? Ya no me puedo mover. Ay, me faltó el JP, ¿no? Me faltó el JP que teníamos acá. Bueno, se lo voy a poner aquí. ¿Cómo le hago? Ya me quedó muy complicado esto. Pues me paso otra hoja, ¿no? Me voy a pasar a otra hoja. Entonces lo que teníamos era, teníamos que el área de la membrana entre V0 por el tiempo va a ser igual a la integral desde CF0 hasta CF de la exponencial de la integral de CF, CP menos CF. ¿Ok? Me falta la deriva. Me faltó 1 entre JP, que es el flujo permeable, por la derivada de la exponencial de esta integral. Entonces, ya casi terminamos. Lo único que nos falta es saber cómo derivamos la exponencial de una función, considerando que mi función es todo esto. Mi función es una integral, que no me conviene, desarrollarla ahorita, porque pues necesito conocer la funcionalidad con respecto a la concentración y no lo tengo, ¿no? Entonces nada más la dejo expresada así. Pero entonces la derivada de la exponencial la derivada de una exponencial elevada a una función es igual a ¿qué? Es igual a la derivada de la exponencial, es igual a la exponencial de la función más la derivada de la función. Entonces la derivada de la exponencial, o sea, esto sería igual, si lo quiero desarrollar, sería igual a 1 entre JP, esta es una J, por la integral de CF0 entre CF, y lo que voy a hacer es desarrollar nada más esta parte de aquí, ¿no? Entonces, la derivada de la exponencial, pues es la misma exponencial, es decir, va a ser igual a la exponencial de la integral de CF, CP menos CF, por la derivada de la función a la que está elevada mi exponencial. Pero la derivada de una integral, pues se anula la derivada con la integral. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda CF entre CP menos CF. ¿Sí? La derivada de esta integral, pues no es otra cosa que esta función. Y entonces tengo que AM por T por B0, pues es igual a esto. Y nada más rearreglando, esto nos va a quedar como, o sea, voy a juntar estos dos términos, ¿no? Que tengo fuera de la integral. Y entonces esto sería
sería CF, CP menos CF, bueno, todo esto por JP, y esto por la integral de la exponencial de CF0 hasta CF, por la exponencial de la integral de CF0 hasta CF, de CF, CP menos CF. Ok, y esta es la ecuación. Ahora, se ve muy complicada, pero en realidad todas estas integrales, si yo escojo las variables adecuadas, las puedo obtener gráficamente a partir de datos experimentales. ¿Sí? Entonces, hay un caso especial, este es el caso general. Y pues sí es una ecuación medio fea, la verdad. Pero bueno, hay un caso muy utilizado, que es cuando la concentración del permeado es igual a 0. Y si ustedes se fijan, siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Para simplificar el problema, siempre partimos de la suposición de que nada de nuestro soluto que queremos retener pasa a la membrana. Entonces, el caso especial, cuando CP es igual a 0, esta ecuación se simplifica y les voy a poner cómo queda. A ver, aquí la tengo. Tengo el área de la membrana por el tiempo entre B0 va a ser igual a la concentración inicial por la integral desde CF0 hasta... perdón. Por la integral desde 1 entre CF hasta 1 entre CF0 por 1 entre JP por la diferencial de 1 entre CF. Y bueno, entonces, esta ecuación, cuando CP vale 0, se simplifica y nos queda de esta manera. ¿Sí? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere, acuérdense que estoy integrando sobre concentraciones, es decir, estoy midiendo el cambio de flux con respecto al cambio de concentración. Entonces, lo que esto quiere decir es que si yo tengo datos experimentales y esos datos experimentales los manipulo de tal manera que pueda graficar esta variable 1 entre la concentración de la alimentación como variable independiente y como variable dependiente 1 entre el flux de permeado, entonces me va a dar una curva, ¿no? Me va a dar una curva que, pues no sé, puede ser más o menos así, o puede ser un poquito más, quizás un poco más pronunciada, etcétera, pero más o menos de esta manera. Y entonces, experimental o gráficamente, a partir de datos experimentales, yo puedo conocer desde una concentración F0 hasta una concentración CF, porque la concentración va a ir aumentando, yo puedo conocer, pero está al revés aquí, ¿no? Porque es 1 entre CF. Entonces, desde una concentración 1 entre CF hasta una concentración 1 entre CF0, y claro, para cada uno de estos, pues voy a tener un valor de JP, ¿no? De tal manera que cuando yo manipule los datos y grafique, voy a tener algo así. Y entonces yo puedo gráficamente determinar el área bajo la curva.
Y esa área bajo la curva no es otra cosa que este término. Es toda esta integral que tengo aquí. Entonces, si conozco el área bajo la curva, digo, si tengo datos experimentales, los manipulo, obtengo esto, conozco este valor, y si conozco esto, todo lo demás, pues ya está dado, ¿no? CF0 está dada, el volumen inicial está dado, y fíjense que aquí esta ecuación nos sirve para dos casos. Si me dan... Si me dan un tiempo en el que quiero lograr, en el que quiero concentrar de una concentración 0 a una concentración F tal, conocida, o más bien especificada, si me dan el tiempo en el que quiero hacer esto, voy a calcular el área de la membrana. Y al revés, si me dan igual, ¿no? La concentración inicial y cuántas veces la quiero concentrar. No siempre nos tienen que dar el dato de la concentración final, sino me pueden decir, me pueden dar el factor de concentración, ¿verdad? Por eso es importante que tengan bien presentes los factores. Entonces, si me dan el factor de concentración, automáticamente o prácticamente me están dando CF, y si me dicen el área de la membrana disponible, estos son datos de partida, son conocidos, entonces puedo calcular el tiempo. El tiempo que voy a tener que estar recirculando para esa área específica. Y son los dos problemas que se pueden hacer para poder resolver estos problemas de concentración de soluciones. Entonces, el desarrollo es muy matemático, pero ustedes no se preocupen por el desarrollo. En realidad, esta ecuación, que les digo que se ve muy fea, pero que se puede, finalmente todas estas integrales se vuelven datos experimentales, de los cuales obtengo áreas bajo la curva, porque esa es la definición gráfica de la integral, ¿no? Y entonces lo podemos utilizar para calcular áreas, o bien, si me dan áreas, para calcular el tiempo. Es decir, para cualquiera de estos dos. Entonces, de hecho, esta quizá la debería pasar para acá. Bueno, depende, así está en el libro, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir, les digo, entonces, quédense con estas dos ecuaciones, y lo que les voy a pedir es que revisen, por favor, el ejemplo 10.5 del Tejeda. Y ahí viene precisamente cómo se utiliza esta ecuación, ¿no? ¿Qué más les iba a decir con respecto a esto? No viene en el Tejeda, no viene la deducción, sobre todo de la hoja 5. Bueno, de aquí a acá yo ya no hice la deducción, porque, bueno, la verdad es que es mucha matemática y no tiene mucho caso. O sea, lo hice de manera muy general. Pero en el Tejeda no viene la deducción esta. Pero bueno, pues por eso se las quise explicar, y finalmente el punto es esta ecuación y esta ecuación son las que nos sirven para poder resolver problemas de concentración. Chequen bien el ejemplo del Tejeda. Les pido por favor que intenten reproducirlo, y si no pueden por alguna razón, lo podemos ver el miércoles. Ahora, si no lo intentan, pues mi caso va a tener o sea, que veamos dudas, ¿no? Y me paso al siguiente tema y termino más pronto. ¿Sí? Entonces, por favor, vean el ejemplo 10.5. Si tienen alguna duda específica sobre ese problema, lo checamos. Si tienen alguna duda específica sobre el otro tema, el de la membrana simple utilizando el método iterativo, también lo podemos verificar. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Y pues bueno, pues ya los dejo. Nos veríamos entonces el miércoles, ¿no? Sí, profesora, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profesora. Adiós.